Este programa es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Su poder también nos dio. Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde pues está la casa que podríais edificarme? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías, que es por algunos calificado como el evangelista del Antiguo Testamento, otros lo califican como el profeta mesiánico, porque es el libro profético que tiene con más exactitud profecías que hablan acerca de la persona del Señor Jesús. En estos 66 capítulos que el libro contiene, en el último comienza con esta lectura de lo que hemos hoy leído, donde el Señor está preguntando al pueblo de Israel, después de que aclara y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. Y eso usa una figura realmente que, si nos ponemos a pensar nosotros, está hablando de la grandeza de Dios. Dice: el cielo es mi trono, dice, y la tierra en toda su inmensidad, dice, es donde yo pongo mis pies. Y en base a esa descripción de su grandeza, un poquito más de monitor, por favor. Dice: ¿dónde está pues la casa que podríais edificarme? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? ¿Dónde está la casa que podríais edificarme? ¿Y dónde está el lugar de mi reposo? Aquí le está diciendo al pueblo de Israel, cuando ya había sido reconstruido lo que se conoce como el segundo templo de Israel. Quiero traer a memoria a usted que el rey David tenía en su corazón el deseo de construir un templo a Dios. Sin embargo, fue un deseo que no pudo alcanzar porque el Señor mismo no se lo permitió. Le dijo: has derramado mucha sangre y no lo vas a hacer tú, sino que lo va a hacer tu hijo Salomón. Y entonces David le preparó todos los recursos, aún el lugar donde iba a ser edificado el templo, David ya lo había adquirido. Y cuando David está en sus últimos días y unge a Salomón, le encarga y le proporciona todo para que Salomón pudiera edificar una casa para el arca de Dios. Salomón lo hace, yo creo que la gran mayoría de nosotros sabemos, y es el templo que es conocido como el templo de Salomón. Un templo muy bien hecho, glorioso, podría decir yo, con características de lujo, maderas finas, plata, oro, piedras preciosas. Un templo que era el orgullo de la sociedad hebrea. Y lo más maravilloso es que el diseñador o el arquitecto de ese templo era Dios mismo. Dios había dado
las especificaciones de cómo iba a ser edificado ese templo. Cualquiera entonces podría decir, bueno, si Dios estuvo de acuerdo, porque Dios le dice a David, no le dijo a David, no me vas a edificar templo, sino que le dice, sí, va a ser edificado un templo, estoy de acuerdo con eso, pero tu hijo lo va a hacer. Es decir, que Dios estaba de acuerdo con eso, estaba detrás del diseño, estaba detrás del proyecto. Y quizás la manifestación más importante es que cuando Salomón dedica el templo, la presencia de Dios habitó en ese templo. La nube de Dios llegó, dice, y era sin duda alguna, una densa nube que hizo que no se pudieran mantener los turnos porque era imposible hacerlo, pero era la manifestación de la presencia de Dios. Es decir, se hizo presente Dios en su casa, que Él había diseñado o Él había permitido que se hiciera. Cuando Salomón dedica el templo, creo que usted ha leído en el libro de Segunda Crónicas, habla que dice que el Señor le dice a Salomón, si mi pueblo se humilla y buscan mi rostro en este lugar y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré su tierra. Es decir, que iba a haber un respaldo de Dios ante el clamor, la oración que se hiciera en ese templo. En ese templo. Un templo que Isaías en el capítulo 66, repito, viene y de parte de Dios habla ahora y dice, si el cielo es mi trono, si la tierra es el estrado de mis pies, ¿qué casa van a poder hacer ustedes para que yo more en ella? Ahora, cuando Isaías profetiza, ya existía este templo. No en su estado original, porque ya había sido destruido por Nabucodonosor, por los babilónicos, pero ya había sido reconstruido cuando el pueblo de Israel regresó a su tierra, al grado de que cuando están reconstruyendo este templo, que les repito, en su estado primero, en su estado original, era un templo de mucho lujo, de mucha gloria, decían los ancianos, los que habían visto el primer templo, dice que decían, es imposible que se pueda hacer mejor este templo que el templo primero. Y sin embargo, el Señor da una promesa que la leemos en el libro del profeta Ageo y que se han hecho aún muchos cantos en relación a eso, donde Dios mismo promete y dice, la gloria de la casa postrera, está hablando del templo, será mayor que la gloria de la primera casa. Quizás refiriéndose a que la gloria no iba a ser por los adornos de oro, de plata, la madera que pueda tener, sino por lo que iba a pasar en ese templo. Y me voy a atrever a creer y a decir esto, es lo que creo. La gloria que tuvo ese segundo templo fue que en ese segundo templo, reparado, reconstruido, fue donde el Señor Jesús, Dios mismo encarnado, entró y enseñó. La misma gloria de Dios encarnado estuvo caminando en ese templo construido. Ahora, déjeme llevarlo a algo muy interesante que creo yo que vale la pena recalcar. Isaías. ¿Quién era Isaías? Isaías fue un profeta que venía de una familia de clase
aristocrática, dicen allí. Fue un profeta que estaba casado, de hecho en los capítulos primeros de su libro habla acerca de que se le llama a su esposa la profetisa. Tuvo a lo menos 2 hijos y tuvo discípulos también. Algunos dicen que los discípulos de los profetas eran lo que constituía la escuela de los profetas. Ahora, Isaías profetiza durante un tiempo donde Israel o todo el territorio de Israel estaba siendo invadido por Siria o por los sirios. Y entonces él está profetizando a una sociedad que estaba enviciada, a una sociedad de que había caído en los males de la sociedad pasada. Cuando Dios permitía que el Israel fuera invadido, era porque por su desobediencia y por sus pecados, la protección de Dios se retiraba y los enemigos de Israel venían y los saqueaban. Y esa fue la razón por la cual destruyeron el primer templo, por la desobediencia del pueblo de Israel. Cuando regresa Israel, y eso lo puede usted leer o lo ha leído quizás en el libro de Esdras y de Nehemías, comienzan a tener una reconstrucción de la ciudad, comienzan a reconstruir este templo primero, comienzan a levantarlo otra vez, pero caen una vez más en los males o en los vicios o en las desobediencias que sus antepasados habían caído. Entonces en el capítulo 66 de Isaías, leemos que Isaías está profetizando a ese pueblo que había reconstruido el templo, pero que había caído otra vez en los males, en los vicios, en las desobediencias de los antepasados, que habían hecho que la presencia de Dios se retirara y que entonces fueran invadidos otra vez por sus enemigos. En otras palabras, lo que estoy tratando de decirle es que lo que realmente hacía que el pueblo de Israel prosperara y se mantuviera glorioso era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero cuando la presencia de Dios se retiraba, los enemigos venían y saqueaban aún la casa de Dios. Si hubiera un problema social, lo que aquí se conoce como riots, que podríamos decir que hubiera un saqueo, cuando hablo de saqueo no me estoy refiriendo al hombre de poquita estatura, sino un saqueo, un robo masivo. En la ciudad donde usted vive, ¿cuál sería su preocupación primaria? Que no se robaran ¿qué casa? La suya, ¿no? Por eso alguien en términos económicos decía, recesión es cuando tu vecino pierde su trabajo. Depresión es cuando tú pierdes el tuyo. ¿Se ha dado cuenta usted de que uno es protector de lo que es suyo, no? Ahora déjeme llevarlo a esto. ¿Por qué permitió Dios que saquearan su casa? Porque eso es lo que pasaba, destruían el templo, se llevaban todo lo valioso del templo. Y ahora que reconstruyeron el templo, viene Isaías con un templo ya reconstruido y dice a esa sociedad, lo profetiza y le dice,
Dios no necesita un templo. Es lo que está diciendo. El cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que ustedes puedan construirme? Ellos ya habían reconstruido ese templo, y porque en la mente del pueblo de Israel estaba, si reconstruimos el templo, entonces Dios va a estar contento y nos va a ir bien. Pero es que Dios no estaba contento solamente con la estructura, sino que Dios se agradaba de las acciones del pueblo. Por eso en el resto del capítulo, cuando lo leemos, comienza a hablar y dice, ustedes actúan de una manera mala y quieren siempre tener el respaldo. Esto viene a la memoria como cuando dice la palabra de Dios que los filisteos, que eran los enemigos de Israel, están haciendo guerra contra Israel, y los hijos del sacerdote Elí dicen, traigamos el arca de Dios, porque cuando el arca de Dios, que era el símbolo de la presencia de Dios, llega al campamento, Israel siempre gana. Y resulta que trajeron el arca, pero Dios no respaldó el arca porque las acciones eran malas, y los filisteos se llevaron el arca. Y ellos, los hijos del sacerdote, murieron. Y fue grande la ruina de Israel. Sin embargo, el arca de Dios fue puesta en el templo del dios de los filisteos, Dagón, como una ofrenda. O sea que le ofrecieron, mire esto, pusieron a Dagón, que era un dios con forma de pescado. Le pusieron la presencia o el arca de Dios, símbolo de la presencia de Dios, como diciéndole, aquí está el Dios que tú has conquistado. Fue una batalla de dos dioses, del Dios de dioses contra un ídolo. Dice que la mañana siguiente vieron al ídolo caído delante del arca. Porque la presencia de Dios hace la diferencia. Entonces, lo que lo quiero llevar hoy es que la pregunta es, ¿dónde mora Dios? Si el esplendor y el lujo del templo de Salomón, y aún siendo él el arquitecto, Dios mismo siendo el arquitecto detrás de eso, abandonó la casa. El segundo templo que ellos reconstruyeron también, se retiró el Señor. Entonces, ¿dónde mora Dios? Y dice ahí que los cielos, dice, pueden contenerlo, y la tierra es el estrado de sus pies. Y él pregunta, dice, ¿dónde está pues la casa que podrías edificarme? Entonces, en base a eso, fíjese que Primera de Reyes, capítulo 8, verso 27 dice lo siguiente. Pero ¿morará verdaderamente Dios sobre la tierra? Y recalca, dice, he aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Está hablando Salomón y recalca esa verdad y dice que los cielos de los cielos no pueden contenerte. Oiga esa expresión, los cielos de los cielos. Entonces estamos mirando ahorita nada más la expansión que viene siendo en este caso como ya sea el primer cielo. El segundo cielo es lo que no podemos ver, la oscuridad esa cósmica. Y lo que está hablando Salomón en toda su sabiduría dice, ni en todo el cosmos, ni todo el cosmos puede contenerte. Así de grande es Dios. Así de grande es Dios. Entonces Salomón dice, si los cielos de los cielos no pueden contenerte, ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Ya hablando que era una casa bien hecha, lujosa, un edificio magno.
Primera de Reyes, capítulo 6, verso del 12 al 14. Dice, en cuanto a esta casa que estás edificando, aquí está hablando Dios con Salomón, dice, en cuanto a esta casa que estás edificando, oiga esto, si tú andas en mis estatutos y cumples mis ordenanzas y guardas todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré mi palabra contigo, la cual hablé a David tu padre. Habitaré en medio de los hijos de Israel y no abandonaré a mi pueblo Israel. Salomón pues edificó la casa y la terminó. ¿Cuáles eran las condiciones que comenzamos a ver aquí para que Dios more en la casa? Sino condiciones de obediencia. Pero si no hay obediencia, óigame, no importa que grande, que lujosa sea la casa, a Dios no lo vamos a impresionar con ninguna estructura, con ninguna apariencia. Por eso él le dice a Salomón, se pregunta y dice, si ni los cielos de los cielos pueden contenerte, entonces, ¿qué va a poder contenerte esta casa? Y Dios antes le dice, pero déjame decirte algo, Salomón. Si andan en mis estatutos y cumplen mis ordenanzas, yo te prometo que lo que dije a David tu padre lo voy a cumplir contigo y habitaré en medio de los hijos de Israel. En el capítulo 9 de Primera de Reyes, del versículo 6 al 9, recalca esto y dice, pero si en verdad vosotros o vuestros hijos os apartáis de mí y no guardáis mis mandamientos y mis estatutos que he puesto delante de vosotros, y os vais y servís a otros dioses y los adoráis, entonces cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he dado, y la casa que he consagrado a mi nombre la echaré de mi presencia, e Israel se convertirá en refrán y escarnio entre todos los pueblos, y esta casa se convertirá en un montón de ruinas. Todo el que pase quedará atónito y silbará. ¿Qué silbarían ahí, verdad? Quizás el silbido de... Como dice, qué bárbaro, ¿verdad? Y dirán, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta casa, a esta tierra y a esta casa? Y responderán, porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó a sus padres de la tierra de Egipto, y tomaron para sí otros dioses, los adoraron y los sirvieron. Por eso el Señor ha traído toda esta adversidad sobre ellos. Déjeme recalcarle, yo sé que lo dije, pero déjeme recalcarle. ¿Quién estaba detrás de la primera gloriosa casa de Dios? Él mismo. Él era el que estaba diseñando, diríamos, el arquitecto, el que estaba planeando todo eso. ¿Fue construida bien? Claro que sí fue construida bien, con lujos, con toda la magnitud de lo que requería. ¿Moró Dios en esa casa? Sí moró en esa casa. ¿Pero qué pasó? Se retiró también. ¿Qué fue lo que hizo que se retirara? Que adoraron a otros dioses, que lo desobedecieron, que no le agradaron. Reedificaron entonces la casa, y en el capítulo 66 de Isaías, cuando Isaías está profetizando, está diciendo, viene una invasión también y Dios va a abandonar su casa. Luego ese mismo templo o esa misma casa es la que Herodes reconstruyó o reparó, que se conoce como el templo de Herodes, donde el Señor Jesús entró, y donde los discípulos le dijeron al Señor, mira qué piedras, mira qué estructura. Y el Señor les dijo, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque se habían apartado de Dios, le habían dado la espalda a Dios, lo habían abandonado, se habían dedicado a cumplir nada más normas religiosas, pero la intención de poder buscar y agradar a Dios
ya no era realmente una realidad en el pueblo de Israel, y los romanos llegaron y destruyeron la casa de Dios. Ahora, en este tiempo entonces podemos ver que la causa por la cual Dios permite que su casa sea destruida es porque se le ha abandonado. Pero mientras no se le haya abandonado, su presencia va a estar ahí, y no importa qué enemigo, no importa qué adversario puede estar, no hay nadie más grande que el Dios de Israel, y es nuestro Dios. Es el principio que vemos en la palabra. Mientras Dios mora en su casa, no habrá enemigo, no habrá adversario que pueda realmente ser digno contrincante de nuestro Dios. Entonces nos conviene que Dios se quede en su casa. Ahora la pregunta es, ¿y cuál es la casa de Dios? Nos atreveríamos nosotros a decir en esta humilde estructura, decir, esta es la casa de Dios. Sin el templo de Salomón con todo el oro, la plata y las piedras preciosas. Sí. Cuando venimos acá, cuando nos congregamos a hacerle culto a Dios, cuando su presencia desciende a este lugar, se transforma en la casa de Dios. Pero lo maravilloso de la época que estamos viviendo hoy es que el Dios, que el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, que Salomón dijo, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. En su tremenda sabiduría ha querido morar en corazones humanos. ¿Cuántos sabían eso? Es una verdad bíblica que la vamos a reafirmar hoy. Antes de llegar a eso y concluyendo, Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Habito en lo alto y santo. Oiga esto. Habito, esta es una profecía maravillosa. Dice, habito en lo alto y santo. Le recuerdo, Salomón dice, ni los cielos de los cielos pueden contener tu gloria. O sea, todo el cosmos, esa expansión que se sigue expandiendo, es decir, es chiquita. Tú eres más grande que eso. Entonces el Señor dice, yo habito en lo alto y lo sublime, yo lleno todo. Pero dice, y también, oiga esto, y también con el contrito y humilde de espíritu. Dice, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Usted ha oído la frase que se usa en biología de, bueno, quizás la primera no se usa tanto en biología, pero se usa más en astronomía, del macrouniverso? El macrouniverso es ver lo grande del universo, lo inmenso del universo. Si la Tierra a nosotros se nos hace grandes, la Tierra es uno de los planetas más pequeños que existen. Hay planetas extremadamente grandes, hermano, galaxias inmensas, y hay miles y miles de galaxias, hermano. Sin embargo, ese es el macrouniverso. Sin embargo, por ejemplo, los que estudian biología se familiarizan con una palabra que se llama el microuniverso, de donde viene la famosa palabra microbio. ¿Qué es un microbio? Este falleció. Dos palabritas.
micro, tiny, very, very small. Bio, una expresión de vida. Pequeña vida, o sea, vidas pequeñas. Cuando uno mira, por ejemplo, microbio usted no lo puede, a menos que tenga una vista de microscopio usted, ¿verdad? Pero ¿cómo miran los microbios los científicos? A través de un microscopio. Uno puede ver y decir, ahí no hay nada. Pero ahí en ese poco de materia hay vida. Por ejemplo, usted puede ver, y conforme más grandes son los lentes o más potentes los lentes, se van dando cuenta de que en lo pequeño hay cosas más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas. Es decir, que hay un macrouniverso y un microuniverso. Así es de grande Dios. Entonces dice, yo habito en lo alto y lo sublime. Y tiene la capacidad de decir, pero también habito en los corazones de aquellos que son sencillos y son humildes, para vivificar el espíritu. Juan capítulo 14, San Juan capítulo 14, del verso 15 al 17 dice esto. El Señor Jesús hablando dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros. ¿Y qué dice? Y estará, mire, dice, y estará, ¿dónde? En vosotros. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo dentro de nuestros corazones. Es lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la condición dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Ya dejemos a un lado, no dejemos a un lado porque es importante hoy, pero si entonces usted y yo somos casa de Dios, ¿podremos impresionar a Dios con nuestra apariencia exterior? ¿Será que Dios viene y dice, ¿en quién moro? ¿En quién moro? Este está guapo, este está no tanto, este está linda, este está feíta, este está horrible. ¿Será que podremos hacer o decirle al Señor, mira, me he arreglado bien, mira, estoy muy bien de salud, mira, estoy, qué músculos, vea qué altura, qué ojos, qué pelo? ¿Podremos? No. Es exactamente el mismo principio de un edificio hecho de madera, de piedras. Es el mismo principio que se manifiesta en cada uno de nosotros. Si nos esforzamos en guardar sus mandamientos, la presencia de Dios estará dentro de nuestros corazones. Pero si le olvidamos y le damos la espalda y comenzamos a servir a otros dioses, corremos el peligro de que la presencia de Dios se retire de nuestras vidas. ¿Y qué pasaba cuando la presencia de Dios se retiraba del pueblo de Israel? Los enemigos llegaban y saqueaban la casa de Dios. De nada serviría que yo lea libros de guerra espiritual y vaya a seminarios de guerra espiritual y me den certificados como guerrero espiritual y que lo que pueda hacer. Si no tengo
la presencia de Dios dentro de mí. Yo podré dejar la garganta reprendiendo. Nothing is going to happen. Va a pasar como los hijos de aquel sacerdote. Fíjese que tenían linaje sacerdotal. En el libro de los Hechos habla. Que dice que se propusieron a ir a liberar a un endemoniado. Y dice que cuando se enfrentaron a eso, el endemoniado les pegó una paliza y los sacó avergonzados. Pero lo importante es que dice que el demonio les pregunta, cuando ellos le dijeron en el nombre de Jesús, del que predica Pablo, váyanse fuera. Los demonios le dicen, a Jesús conocemos y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes. Ahora, Jesús, obviamente Jesús es Jesús. ¿Y Pablo por qué tenía el respaldo? Porque tenía la presencia de Dios dentro de él. Entonces el mensaje es muy sencillo esta mañana. ¿Cuántos queremos ser templo y morada del Espíritu? Pregunto, ¿habrán condiciones para eso? Déjeme ir terminando con esto. Dice que el Espíritu estará en vosotros. Y Juan 14, 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra. Si alguno me ama, repito, guardará mi palabra. Y mi Padre lo amará. Y vendremos a él y haremos con él morada. Oiga esto. Dice que si alguno me ama, guardará mi palabra. ¿Es fácil amar? Pregunto una vez más. ¿Qué pregunta esa, verdad? ¿Es fácil amar? Hablaba la otra vez con alguien y le decía que no hay mentira más grande que esta. Cuando dicen, fue amor a primera vista. No existe amor a primera vista. Confundimos. Lo que existe a primera vista es atracción a primera vista. ¡Pam! Atrae. La vi y me vio. Le sonreí y me sonrió. Le hablé y me habló. Le pedí su número y me lo dio. Es atracción a primera vista. Pero el amor, ahora pregunto, ¿es fácil amar? No, hermano. Amar requiere determinación, deseo, convicción, compromiso. Si me atrajo, le atraje. Pero si pudiéramos ver lo que está detrás de el carácter, las costumbres, las mañas, eso requiere realmente tiempo para amar a la persona. Y es una verdad. Ahora, fíjese que nosotros tenemos el amor de Dios porque Dios nos ama. Y es más, dice la palabra que nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados.
Ahora el reto nuestro es poder amar a Dios. Y lo que el Dios que ni los cielos de los cielos pueden contener su gloria nos dice es, me vas a demostrar tu amor guardando mis palabras. El reto no lo podemos cambiar. There is no other gospel. It hasn't changed. No ha cambiado. El evangelio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Queremos demostrarle nuestro amor a Dios. Esforcémonos por guardar su palabra. Que cuando el enemigo venga y nos tiende para mentir, digamos, no. Porque la palabra de Dios me dice que Dios no se agrada en la mentira. Que cuando el enemigo nos quiera tentar con cualquier situación, digamos, no, porque yo quiero agradar a Dios y la manera de agradar a Dios es guardando su palabra. Y si yo hago eso, no estoy guardando los mandamientos de Dios. Otro pasaje. 2 Corintios 6, 16. Dice de esta manera: ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Por qué fue que Dios se retiraba del templo? Porque habían metido idolatría, porque el pueblo se había vuelto idólatra. Ahora, ¿qué somos nosotros sino el templo de Dios? Y dice, ¿qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como Dios dijo, habitaré en ellos y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y para concluir, leamos en 1 Corintios 3:16 y luego el 6:19. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Una vez más esa frase, leámosla. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? El 6:19, por favor, véalo conmigo. Huid de la fornicación. Luego dice, todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Dos cosas para concluir. La primera es que el apóstol Pablo en Corintios habla y dice, huid. Hermano amado, ayer cabalmente llegó el cartero a la casa del vecino, yo estaba afuera, y me pregunta, me dijo, ¿tú no sabes si ellos tienen perro? Hablando del vecino de enfrente, ¿verdad? Porque él tenía que entregar un paquete donde tenía que entrar a la puerta. Y le dije, sí, le dije, pero es tiny, ¿verdad? Perrito chiquito, le dije, no, no te va a hacer nada. Y obviamente entró y pues hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Pero ¿qué si yo le hubiera dicho, tienen un Rottweiler que aborrece a los carteros? No entraría. Quizás hubiera desde afuera hecho señas. ¿Por qué razón? Porque si usted se encontrara en la cuadra a un perro, no pequeño, pero un perro grande, que tiene espuma aquí, que está actuando como loco y de repente comienza
a caminar o a correr hacia donde usted está, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Qué acaso no huimos? Quiero dejar esa imagen mental. Debe poner otra imagen mental en sus vidas. ¿Ha visto usted ese festival de locos que se hace en Pamplona, España? The Running of the Bulls. ¿Cuántos lo han visto? Que sueltan a un toro. Y hay, yo creo que son varios, no es uno, son varios, son muchos toros. Y hay una gran cantidad de gente en las calles de esas ciudades viejas que están, hermano, bastante angostas. Y sueltan a los toros. Y obviamente la gente se hace los quites, pero de repente encuentra el toro a alguien que está, o a un grupo de personas que están adelante. Y usted no mira que esos vienen y le dicen, vente, vente. ¿Qué es lo que la gente hace? Corren por su vida. Huid. ¿Por qué razón? Porque si el pecado llega a mi vida, y no con esto le quiero decir yo, hermano, si usted ha cometido un pecado, ya Dios se fue de usted. No, mire, cuando uno mira qué es lo que tuvo que pasar para que Dios dejara el templo, vemos la paciencia y la misericordia de Dios. Años y años de estar desobedeciendo a Dios, porque si algo es nuestro Dios, es que Él realmente sí nos ama y es misericordioso. Pero el punto es que cuando nosotros no entendemos ese principio y no nos esforzamos por guardar la palabra de Dios, saber que somos templo de Dios, estamos en grave peligro de que Él se aleje de nuestras vidas. Porque si se aleja de nuestras vidas, no importa la apariencia exterior, no importa lo joven, no importa lo exitoso, no importa nada, si Él se aleja de nuestro corazón. Lo que vemos en la figura del Antiguo Testamento es destrucción, peligro y saqueo. Pero mientras Él esté dentro de nuestras vidas, vamos a ver respaldo en todo lo que hagamos. Por eso concluyo y dice, huid, y luego dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios? Y la frase que termina aquí dice, y no sois vuestros. Hermano amado, dos cosas con las cuales podemos irnos hoy. Uno, huyamos al pecado. Esforcémonos. ¿Es fácil la lucha contra el pecado? No, pero es la demostración de que amamos a Dios. Y otra, reconozcamos que ya no somos dueños de nosotros mismos. Hemos sido comprados con precio. Ya no sois vuestros. ¿Dónde mora Dios? En un lugar, por pequeño que sea nuestro corazón, donde realmente podamos esforzarnos por guardar sus mandamientos. Ahí mora y morará el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios mora en su corazón, grandes y maravillosas cosas Dios puede hacer a través de nosotros. Amén. Padre, en esta mañana te agradezco, porque ignorando, Señor, cómo es que pasa, tu palabra nos da la clara información de que nosotros somos templo y morada de tu Espíritu Santo. Este programa fue una presentación de
Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, Nueva York, proclamando el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso.